¿Saben qué? Bueno, la vez pasada habíamos empezado con las aplicaciones de las derivadas. Vamos a seguir ahora y ahora vamos a ver cómo se usa la derivada para poder calcular funciones que son del tipo trascendente o en general cualquier tipo de funciones. Lo primero que vamos a ver, o sea, como una primera aproximación de eso, vamos a ver lo que se llama la diferencial. La diferencial sería el cálculo de funciones en una primera aproximación, o sea, un cálculo que sirve, digamos, sería el primer paso para poder sacar una fórmula general para calcular funciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es geométricamente qué es una diferencial y por qué razón la podemos utilizar en primera aproximación para calcular funciones. Supongamos que tenemos una función cualquiera. Siempre la dibujamos así porque es más cómodo, ¿no? Bueno, entonces, supongamos que tenemos un punto A cualquiera y vamos a suponer que conocemos el valor de la función en ese punto. Esto es f(a). Ese dato es conocido. Yo lo que quiero hacer es calcularla en un punto X. Lo voy a dibujar separado, ¿no?, para razones de dibujo, y la quiero calcular ahí. Es decir, yo quiero saber cuánto vale la función en f de x. Recuerden, f de a es un dato, a lo elijo yo, pero teniendo en cuenta de que tengo que conocer cuánto vale la función en a. Entonces f en a es un dato, la incógnita ahí sería la f de x. Entonces, fijémonos que si trazáramos la tangente por el punto A, más o menos sería esa, trazamos ahí. Fíjense en que a esta altura, lo que va desde aquí hasta la f de x, la tangente la corta en ese punto. Supongamos que cerramos acá el triángulo este que está acá. Entonces acá se me forma, ¿ven?, un triángulo rectángulo. Bueno, a toda esta altura que va desde acá hasta el 0 es la altura de f(a). O sea, esto es lo que vale f(a). Mientras que la altura completa que va desde aquí hasta este punto sería f en x menos f en a. Todo esto. Pero ese f en x menos f en a lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera partecita que está acá, o sea, todo esto, y esta otra. A esta primera parte que está acá, lo que va desde f en a hasta el corte, a esto lo vamos a llamar el diferencial. Diferencial de f en x igual a. Diferencial de f en x igual a. Y lo vamos a simbolizar con la d chica y la y griega. O sea, cada vez que se lee d chica y griega, se lee diferencial de f en x en un punto determinado. Y a esta otra partecita que está acá, lo que quedó, a eso lo vamos a llamar el error, que lo vamos a escribir directamente con la letra epsilon y el error. Ahora fíjense. Profe, perdón. Sí. ¿Qué dice ahí? Diferencial. De f de x. En x, en
X igual a... Ah, en X igual a... En ¿Y D, X... diferencial de No, Y? ¿Es sí, eso? claro, el diferencial sería toda esta partecita que está acá. Todo eso. O sea, lo que va desde el corte de la recta en azul hasta el cateto este del triángulo. Eso es el diferencial. Se lo simboliza con la D chica y la I. O sea, a esa partecita se le llama el diferencial. Y a la otra, a todo lo que queda hasta la función, se le llama el error, que sería lo que faltaría para llegar hasta la función. Ahora, la idea es la siguiente. Si resulta ser, acá no importa qué tan separado está la A de la X, lo que importa es que tan chico o tan grande sea el pedacito este de error que quedó acá. Fíjense ustedes que si yo hago la suma acá, el f de x, que es lo que quiero calcular, es toda esta altura. Ahora, toda esa altura f de x, fíjense en que es igual a qué? A f en a, que es la primera parte. O sea, todo esto. Más el diferencial, más el error. Pero, como decíamos, no importa qué tan separado esté la X de la A. Si llega a pasar que este error es pequeño, o sea, esta distancia acá es muy pequeña, chiquitita, que no influye prácticamente en esta suma, entonces podríamos decir que la f de x no va a ser igual, pero sí va a ser aproximadamente igual a f en a más el diferencial. Si pudiéramos encontrar una fórmula para calcular el diferencial, podríamos encontrar cuánto vale a partir de un punto conocido de la función hacia la derecha o hacia la izquierda, porque fíjense que esto vale lo mismo para el otro lado, podríamos encontrar aproximadamente cuánto vale la función en cualquier punto que no sepamos cómo calcularla. Todo eso va a depender, por supuesto, de que el error sea chiquitito. Pero si podemos garantizar eso de alguna manera, esta fórmula sería una fórmula de cálculo aproximado. ¿Estamos más o menos? O sea que lo que sigue ahora es tratar de encontrar cómo calcular el diferencial. ¿De acuerdo? Fórmula cálculo aproximado de la función de X, ¿en qué caso, profe? En cualquier caso, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Después lo vamos a resolver. Ahora lo vamos a poner como ejemplo, no lo vamos a resolver todavía, pero lo vamos a poner como ejemplo. Supongamos que yo tengo la función e a la x. Yo sé que hace esto. Esto es y e a la x. Yo sé que pasa por 1. Ahora, supongamos que esto vale 1. Entonces, ¿cuánto valdría esta altura? Esto es conocido. Esto valdría e a la 1, que sería igual a 2,71 el valor de está mal esto. 2,71. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno, ahora, supónganse que yo quiero saber cuánto vale. Este es conocido, porque yo a E lo conozco. Bueno, E a la 1 vale 1. Incluso si E fuera igual, si este en vez de ser 1 fuera 2, sería lo mismo. Hago 2,71 al cuadrado, esa cuenta la puedo hacer. Pero ¿qué pasaría si, acá lo voy a poner en forma separada, pero se supone que está muy cerquita? ¿Qué pasaría si este número vale 1,01? Yo E a la 1,01 no lo puedo calcular, no tengo cómo calcular E a la 1,01, porque ¿cómo hago elevar un número? El 271 lo conozco, pero ¿cómo hago elevar un número a una fracción? ¿Qué significa multiplicar E, o sea, 271, 1,01 B por sí mismo? Eso es una función trascendente, queda fuera de los límites de la aritmética, no puedo resolverla. Sin embargo, si yo tomara la recta tangente y la trazara por aquí, entonces vería que
la distancia, o sea, esta distancia completa es la que yo quiero calcular. O sea, este sería el e a la 1,01. Ahora, esta altura yo la conozco, ¿vale? E. Y esta altura, digo, que es el diferencial. Diferencial de I en 1, porque estoy tomando como A, lo estoy tomando a 1. Entonces, puedo decir que E a la 1,01 es, siempre que este pedacito sea chiquito, ese error que quedó ahí, es aproximadamente igual a E, que sería toda esta altura más el diferencial. Si el diferencial lo puedo calcular en forma simple, ahí tendría una fórmula para calcular E a la 1,01. Fórmula que la aritmética no me la da. Porque esa es una función trascendente. ¿Se acuerda que habíamos hablado al principio de las funciones trascendentes, los problemas que tenían? ¿Y por qué necesitamos todas estas cosas para calcular? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, y este tipo de función que nos queda, ¿de qué tipo es? ¿Cómo? Perdón. La función esta que nos queda, ¿de qué tipo es? ¿Esta acá se refiere a la diferencial? Sí. Ah, bueno, eso es lo que vamos a ver. Pues, no, cuidado. Si resultara ser que la diferencial es otra función trascendente, estamos en el horno acá. Esto no sirvió para nada. No. Se supone que la diferencial tiene que ser aritmética. Si Ah, no, bueno. si no, no sirve. Ahora, vamos a ver cómo la calculamos, pero se supone que tiene que ser aritmética, porque si no, chao, esto no tiene sentido esto. Claro, si casualmente estoy utilizando todo esto porque no puedo calcular de otra manera E a la 1,01 y si resulta que esto es más o menos parecido a esto, chao, se acabó. Pero no es así la situación. Entonces vamos de nuevo acá. ¿Cómo calculamos la diferencial? Bueno, está claro entonces que la función, siempre que el error sea pequeño, va a ser aproximadamente igual a lo que yo conozco más el diferencial. Ahora viene el cálculo del diferencial. Vamos a dibujar de nuevo la partecita S. Acá está la función. Acá está A. Vamos a dibujar, bueno, F de nada está acá. Vamos a dibujar bien alejado para... Ahí estaría F en X. Y ahora vamos a dibujar la tangente que pasaría por ahí. Ahí va a quedar muy exagerada la... Fíjense que ahora, de acuerdo a esto, el triángulo estaría acá. Por lo tanto, el diferencial sería esta parte. Obviamente ahí quedó un error muy exagerado, pero por el dibujo. Lo que queremos hacer es calcular el diferencial. Entonces, este sería el diferencial. Pero resulta que, fíjense, en todo esto que está acá es la distancia que hay desde A hasta X. A el punto conocido, X el que yo tomé. Normalmente a esta distancia, cuando nos separamos en las derivadas, cuando nos separamos de un punto determinado, a esta distancia la llamamos como el delta X. Normalmente la conocemos como delta X. Ahora, por razones de letras, esto nada más que por una razón de letras, le vamos a cambiar, vamos a seguir para todos los otros casos usando el delta, pero en este caso particular, vamos a cambiar y lo vamos a llamar con la D chica X. Eso se hace a propósito para que concuerde con esto, porque inicialmente el diferencial no lo llamaron como delta I, lo llamaron como DI, con la D chiquita. Y este había quedado como delta X, porque ese es el que usaban primero. Entonces renombraron para este caso particular a delta X como D chica X. Pero hace el mismo papel, simplemente por una cuestión de letra, nada más. Eso ténganlo bien presente porque si no puede haber confusión. Bien, fíjense ustedes entonces que el delta I es lo que yo no conozco, pero el dx, este sí lo conozco, porque el A es el punto de partida y el X lo elegí yo.
Por lo tanto, esta distancia yo la conozco. Y fíjense en que también conozco, o puedo conocer, cuánto vale el ángulo de corte de la recta tangente con el eje de las X. El ángulo de corte de la recta tangente la tangente geométrica con el eje de la X tiene una tangente trigonométrica. Y esa tangente trigonométrica, a ver si alguien se da cuenta que es igual. Es igual a DI sobre DX. Correcto. Es DI dividido de DX. Recuerden que a DI yo no lo conozco, DX sí. Está muy bien lo que dijo. Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Está perfecto, pero a su vez es igual a otra cosa. Si solamente conociera esto, no puedo calcular nada, porque a alfa no lo conozco todavía, y a DI tampoco, si tengo dos incógnitas en una sola ecuación. Pero resulta que esa tangente también es igual a otra cosa. Me suena que es un tipo de identidad. Sí, sí, igual a otra cosa también. Cuando trazábamos las derivadas, bueno, nosotros calculábamos la derivada mediante los límites y todo, que eso sería el método de cálculo para las derivadas. Pero geométricamente, ¿qué significaba encontrar una derivada? La recta tangente. ¿Qué de la recta tangente? Me gusta. Está relacionado, sí, con la recta tangente, pero no ojo, encontrar la derivada no significaba encontrar la recta tangente, sino algo de la recta tangente. ¿La longitud? No, la longitud No, de la nada recta que ver. infinita, chico. No. La longitud de la recta infinita es otra cosa. Está relacionado con la recta tangente, pero no es la recta tangente en sí, sino algo de la recta tangente. Sí, la tangente tiene un coseno y un seno, calculo. ¿Eh? Tenemos ¿No que es tener en secante al cuenta- cuadrado la tangente? No, La derivada de tangente. no tiene nada que ver. Ah, ok. Cuando yo calculo una derivada, la derivada de la tangente es como la derivada del seno, del coseno, todo lo demás. Sería de la función tangente. Pero aquí estamos hablando de la tangente de un ángulo, no de la función tangente, de un valor estamos hablando acá. Cuando yo calculo la derivada, geométricamente estoy calculando algo de esta recta tangente. ¿Qué es ese algo? El ángulo. No el ángulo, la tangente trigonométrica del ángulo. Eso es lo que estoy calculando. ¿Y eso O qué es? sea, ¿En radianes? ¿eh? Bueno, no. El ángulo puede estar en radianes o en grados. Yo estoy calculando la tangente trigonométrica. La tangente no va en radianes o en grados. La tangente es la tangente, no tiene unidad. Lo que tiene unidad es el ángulo. ¿Viste tú? O sea, ¿eh? O sea, un ángulo determinado puede ser medido en radianes o en grados. Eso es la unidad de medida que yo uso. Romy, Pero tenés el todo micrófono abierto. ángulo ¿Sí? tiene, todo ángulo, ¿qué pasa? Sí, me salió Entonces, reconectando, el pero ángulo sí, puede estar, decime. Romy, ¿Pero en qué categoría me quedaría? ¿En la G o en la F? Romy, bueno, ahí está. todo ángulo puede ser medido en radianes o en grados. Esa es la unidad de medida del ángulo. Pero todo ángulo, a su vez, tiene asociado tres números: el seno, el coseno y la tangente, que son tres números asociados al ángulo, que sirven para hacer cálculos. Por lo tanto, este ángulo que está acá, no importa que esté en radianes, que esté en grados, es un ángulo. Después la medida la elige usted a gusto suyo, es un ángulo. Pero este ángulo tiene una tangente trigonométrica.
Esa tangente trigonométrica es el valor de la derivada de la función en el punto A. Por lo tanto, esto es numéricamente igual a la derivada de f evaluada en el punto A. Quiere decir entonces que la diferencial de la y tiene que ser f' en A multiplicado por la de x, o sea, la delta x o la diferencial de x, como le guste llamar. Entonces, si vamos a la función esta que está acá, ¿qué me va a quedar? Que en definitiva, la f de x es aproximadamente igual a la f de A más la f' en A por la de chica x. Esto se llama, bueno, recuerden que todo esto que está acá es la diferencial. Esta fórmula es la primera aproximación que se tiene para calcular funciones trascendentes. También se lo llama fórmula de linealización. Fíjense en que la f' en A es un valor que yo lo calculo a través de los métodos de derivada. Y esto que está acá es una multiplicación. Por lo tanto, la diferencial es una función algebraica. Porque es una simple multiplicación aritmética. El delta x lo calculo yo, es una distancia, el f' lo calculo mediante los métodos de la derivada, y lo sumo directamente a f en A. Y eso me da aproximadamente el valor de f en x. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Podemos ver el ejemplo de antes. ¿Estamos más o menos hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo aquel usando la fórmula. Entonces queremos calcular. Sería calcular e a la 1,01. Calcular e a la 1,01. Entonces, hay que elegir un valor conocido de la función. Y que la conozcamos a la función y a su derivada, porque la vamos a necesitar. Bueno, como e a la 1,01 está muy cerca de e a la 1, entonces vamos a elegir a 1 como el punto A. Entonces, haciendo una gráfica más o menos hacia mano alzada, para darse una idea, no importa que no quede en escala, yo pongo 1 acá, que sería, le voy a subir un poquito. Sería, acá pongo A igual a 1. Por lo tanto, esto sería f en A igual a E. ¿Estamos? Porque E a la 1. Bueno, este que está acá va a ser el 1,01. Por lo tanto, la distancia que queda, este sería el X, ¿no es cierto? La distancia que queda sería de X igual a ¿cuánto? 0,01. ¿Estamos? Ahora, esto va hasta arriba. Este es el valor que quiero calcular. Sería F en... Bueno, para no andar con la F ahí, ponemos directamente E a la 1,01. Entonces, poniendo la fórmula de linealización, necesito que E a la 1,01 va a ser igual, aproximadamente igual, a f en A más f' en A por dx, o sea, aproximadamente igual. F en A, ¿cuánto vale? Vale E, o sea, AE más F' en A, ¿quién es? Es
tomar la función e a la x, derivarla y evaluarla en 1. Bueno, pero la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Por lo tanto, la derivada evaluada en 1 sigue siendo e. Y x, de x vale 0,01. Ahí es. Un poco. Ahí estaría el e a la 1,01. Esa sería la aproximación de e a la 1,01. ¿Quieres saber el Habría que hacer, resultado, agarrar la profe? calculadora. ¿Eh? ¿Quieres saber el No entiendo. resultado? Bueno, de ese que está ahí, ¿no? Sí, sí. Démelo. ¿Qué, 2,74. no, pare. ¿Cuánto está usando para e? No sé, la letra E usé. Ah, está bien, pero ¿cuántos decimales tiene la calculadora? Muchos. Más de 10. Más de 10, debe tener 13. 10. No, tiene 10. 10. Bueno, entonces déme lo que le dio acá. 2,74. 2,70. 2,70. 50. 54. 64. 64. 7. Ah, se repite 2 veces 64. Bueno, Sí, entonces sí. ahora hago una cosa. Usted usó directamente la letra E, la multiplicó por 0,1 y sacó. Bueno, ahora haga, o sea, ponga la letra E y elévela a la 1. Debe tener el elevador. Elévela a la 1,01 a ver cuánto le da. O sea, haciendo el cálculo que le hace la Sí, calculadora, sí. ¿no? Los primeros dos decimales son los mismos. Listo, Después claro. cambia 56, Ajá, 0,1015. 1,5. 0,15. Ah, 0,15. Repite el 0,1 de vuelta. Bueno, miren. 2,74,5. Fíjense, hasta la milésima concuerdan los números. Son muy parecidos. Sí, hasta la milésima. Imagínense que si esto fueran longitudes, no tiene ninguna importancia todo esto que sigue de acá porque uno no lo puede medir. Es más, si fueran longitudes, cuando uno mide longitudes, a menos que mida con un microscopio electrónico o con algo, si mide con elementos mecánicos, lo más chico que tiene para medir es un calibre, no, un micrómetro, que le llega hasta acá. Hasta la centésima. Quiere decir incluso que este número mecánicamente no lo mide ningún instrumento fabricado nunca. Necesitaría ya un microscopio electrónico o algo por el estilo para medir la milésima. Y ni hablamos de medir la 10 milésima. Obviamente que hay microscopios que miden hasta la millonésima, pero bueno, son sistemas electrónicos. Acá estamos hablando de reglas, de elementos mecánicos. A lo más que llega es esto. Por lo tanto, con esta cuenta es más que suficiente para hacer los cálculos. No necesito más. ¿Se dan cuenta? O sea que es bastante preciso. Pero claro, si ya acá, en vez de ponerle 1,01, le pongo 1,1 y no, ya, ahí ya me voy. Ahí ya me fui. Ahí va a cambiar mucho. ¿Estamos? ¿Cuál es el sentido de hacer esto entonces, profe? De decirnos que 0,1 no tiene sentido hacerlo. No entiendo. No tiene sentido hacer la derivada de 1,01. Esta. Eso nos quiere decir. ¿Cómo es la derivada de 1,0? De e elevado a la 1,01 no vale la pena hacerla. Vale lo mismo. No. Esta es una fórmula para calcular e a la 1,01. Yo, Claro. sí, pero para calcular esto, yo no necesito la derivada de e a la 1,01, sino la de e a la 1. Esa es la que necesito, porque esa es la partida. O sea, básicamente el sistema es así. No comprendo esa diferencia de resultados que hizo, porque ¿qué es lo que comparó ahí esos dos resultados? No. La comparación es otra cosa. O sea, esta comparación es lo siguiente. La calculadora, cuando usted en la calculadora hace así, ¿no? O sea, esta cuenta de acá arriba, la primera, es sacada con el cálculo hecha con la calculadora, por supuesto, pero hecha así.
O sea, poniendo E en la calculadora, multiplicándolo por 0,01 y sumándole E. Entonces la calculadora lo que hizo no es el E a la 101 como ella lo sabe hacer, sino como yo le dije que lo hiciera con esta aproximación. Ahora, si usted va a la calculadora y hace lo siguiente, pone el número E, aprieta la tecla de elevación, póngale que sea esa, escribe 1,01 y aprieta el igual, la calculadora le da este número de abajo. Pero la calculadora para hacer esto no está usando esta fórmula, está usando otra fórmula mucho más larga, mucho más precisa que la forma que vamos a ver dentro de un rato, y podríamos decir que esto que está acá abajo, que es la fórmula que dio la calculadora, sería el número exacto, mientras que este otro sería el aproximado, pero el aproximado es igual hasta la tercera cifra decimal. O sea que entre lo que hace la calculadora, que es, digamos así, el cálculo exacto, y el cálculo aproximado que hicimos nosotros, la diferencia está recién en la cuarta cifra decimal. Quiere decir que este cálculo aproximado es bastante preciso con respecto a lo que hace la calculadora. Esa es la diferencia entre los dos números que están ahí. ¿Entiende o no entiende? Sí, 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 sí. No Ahora, veo el sentido de la hacer otra- eso. Ahora, ¿Eh? ¿cuál es el motivo de hacerlo? ¿Qué cosa? Ah, el motivo de hacer esto es para poder encontrar una fórmula tal como la que usa la calculadora para poder resolver. Esta fórmula que está acá, la calculadora cuando hace E a la 1,01, no eleva E a la 1,01 porque E no se puede elevar E a la 1,01, no existe la elevación. Yo no puedo multiplicar E por sí mismo 1,01 vez, eso no existe. Entonces la calculadora utiliza un método, un algoritmo de cálculo que es parecido a este, pero mucho más preciso. ¿Estamos? Entonces, este que está acá es la primera aproximación que haría la calculadora para poder obtener el algoritmo preciso que calcula este número que está acá abajo. Entonces, para eso me sirve, para empezar a ver cómo obtener una fórmula de cálculo precisa, porque esta fórmula de cálculo que está acá, si bien es cierto que para estos valores es preciso hasta la cuarta cifra decimal, es para cuando este número no está muy alejado de este otro. Pero si yo me alejo mucho, ahí se acabó. Porque empieza a aparecer el error y entonces ahí sí empiezan a diferenciarse este de este. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro lo que se pretende hacer? ¿Está claro o no está claro? Sí, 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 ahí mejor. Ahora, nosotros vamos a buscar literalmente la no aproximada ahora, se supone, la exacta. No, siempre va a ser aproximada. Siempre. Nunca vamos... Pero la aproximación, o sea, el error vamos a tratar de llevarlo cada vez más allá. De forma tal que por lo menos lo que diga la calculadora, los decimales que dé, esos sean exactos. Sea el verdadero cálculo. Esa es la idea ahora. Pero hay que empezar con esto. Hay que empezar con lo más simple. Sí, ese error que se ve a la derecha a partir del tercer dígito, ¿no? Sí. A ver, si vamos a la gráfica, es el error ¿Cómo? que antes usted marcaba, ¿no? Claro, claro, ese es el error. O sea, el 0,00046 con respecto al 60, ese es el error que hay entre el verdadero valor que se supone que la calculadora calculó bien todos estos números. Si este se supone que es el verdadero valor, entonces con respecto al verdadero hay un 0,00020 de error. O sea, es menos del 0,02%. Es decir, el error también es un valor conocido, al igual que E. Claro, pero lo estoy viendo ahí el error. Porque como yo tengo que la calculadora me calculó exactamente, entonces ahí estoy viendo perfectamente cuál es el error. Claro. Pero
Es un error del 0,0002%, o sea, prácticamente nada. Pero claro, prácticamente nada porque este número está muy poco alejado de este otro. Si este se empezara a ir cada vez más allá, aquí la diferencia empieza a pasarse cada vez más para acá. Porque ahí el error empieza a aumentar. Este tiene un error fijo que la calculadora lo está absorbiendo. Pero este no. Entonces este, a medida que yo me alejo con el X para acá, este error se viene para acá. Y llega un momento que, bueno, ya es completamente distinto. Y sí, en el caso anterior, de la consigna anterior que vimos, f de x, que directamente agarramos la derivada de f de a por la diferencial de x, Sí, le damos sí, valor a la diferencial de y. sí. Ahí no podemos agregar este error, no es No, conocido. es que de entrada usted no lo conoce. A menos, claro, lo que pasa es que acá, ¿por qué lo conozco? Porque tengo la calculadora que me lo está absorbiendo el error ese. Pero si usted no tuviera la calculadora a mano, no lo conoce el error. Entonces no lo puedo agregar. ¿Entiendes? Lo que pasa es que acá tengo un instrumento aparte que me está haciendo un cálculo más preciso y por eso me está diciendo lo que vale el error. Pero de entrada no lo puedo conocer. Es que si yo lo conociera de entrada, entonces no tendría sentido esto. Podría calcular el valor en forma precisa. La única forma de conocerlo es si tengo un elemento que me tiene menor error todavía, como será en este caso la calculadora. Pero si no tiene la calculadora a mano o tiene la calculadora sin pilas o no, ahí tiene que aguantársela. No va a saber cuál es el error. ¿Me entiendes? Por No eso tiene no se lo sentido puede. calcular la mano. ¿Eh? No tiene sentido calcular la mano, digamos. No, por supuesto que no. Obviamente que esto a mano no se calcula nunca. Se calcula con la calculadora, pero la pregunta es, ¿pero cómo hace la calculadora? Esa es la pregunta. Bueno, empieza con lo más simple, que es esto que está acá. Y luego va complicando esta fórmula para llegar a la verdadera, que es esta otra. Bueno, en realidad la verdadera nunca va a llegar, pero va a llegar tan aproximada que en la práctica es como si fuera la verdadera. Esa es la idea. Pero hay que empezar viendo esto. Por ejemplo, otro cálculo sería calcular y igual al seno de x para valores cercanos a 0. Acá no vamos a poner ni 0,1 ni 0,2, sino valores cercanos. O sea, puede ser cualquiera, entre un rango de 0,1, 0,2, más o menos en ese rango, valores aproximados por ahí. Bueno, si hacemos una gráfica, lo que estamos pidiendo es esto. Tenemos el seno. Y estamos tomando un intervalo cercano a 0 y queremos encontrar una aproximación de la función seno en este rango. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar para la función seno un valor conocido. Ahí el valor justo para calcular es a igual a 0. ¿Ven? O sea, calcular a partir de acá. ¿Por qué? Porque el seno en 0 lo conozco y su derivada también. Entonces, si A es 0, quiere decir entonces que f en A va a tener que ser igual a 0. Ahora, f' en x tiene que ser el coseno. Por lo tanto, f' en 0 tiene que ser 1. Y de x, bueno, ahora ya va a ser un número arbitrario que esté metido acá adentro. O sea, de x va a ser, fíjense que como a vale 0, de x es directamente la distancia que hay desde 0 al punto que yo quiero. De x es alternativo. Entonces, el seno de x va a ser aproximadamente igual. Vamos de nuevo. F en A, que sería, bueno, en realidad no sería en A, sería en este caso en 0, porque A vale 0 acá.
más f' en 0 multiplicado por el de x. ¿Estamos? Ahora, f en 0 vale 0, o sea, f en a. O sea que el seno de x es aproximadamente igual. F en 0 que vale 0. Más f' en 0 que vale 1. Por el diferencial de x. Pero fíjense, el diferencial de x, ¿quién es? Vamos a ir más arriba. El diferencial de x no es otro que, no sé dónde está la función, está por acá. El diferencial de x es toda la distancia que hay desde x hasta el 0 menos la que hay desde a hasta el 0. O sea, es x menos a. Pero si resulta ser que a vale 0, entonces el diferencial de x es directamente x. ¿Por qué? La distancia de x al 0 menos 0 vale x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que si diferencial de x es x, ¿a qué conclusión hemos llegado? Que el seno de x, ¿a qué es aproximadamente igual? Que es el famoso resultado conocido que cuando el ángulo es muy pequeño, el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. ¿Se acuerdan de eso? De aquí también sale que el límite de x que tiende a 0 del seno de x sobre x, ¿a qué era igual? A 1. Porque mientras más chico sea el x, más aproximado es esto. Cuando x tiende a 0, ambos se hacen iguales. ¿Lo ven? Bueno, entonces ahora lo que quedaría sería tratar de encontrar una fórmula más precisa. Porque acuérdense en que esta fórmula acá tiene un rango de validez. Este intervalo no puede ser muy grande. ¿Se acuerdan cuánto era el intervalo este más o menos? ¿En grados? No, Era más o menos, aproximadamente, ¿no? 7 grados, o sea, menos 7. O sea que hay un intervalo de 14 grados ahí, pero 14, pero para cada lado, o sea que en realidad son 7. 7 para acá, 7 para acá. Pero más o menos, más allá no. Fíjense en que la recta tangente que pasa por ahí está haciendo este trabajo. O sea que, fíjense en que si llego más o menos a los 7, ¿ven cómo el error empieza a aumentar? Acá en esta zona el error es muy pequeño, ¿ven? Entonces, el valor sobre la recta es prácticamente el valor del seno. Mientras que si ya me voy muy lejos, ¿ven? Ahí empieza a aumentar. Ahí ya hay un error considerable, entonces ya esta cuenta no vale más. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a ir a ver ahora cómo se puede mejorar esto. Voy a borrar. La idea es la siguiente ahora. Si resulta ser que yo tengo una función, vamos a dibujar en grande, y en este punto yo hago pasar una recta, entonces dependiendo de, por supuesto, de la curvatura de la función, podría alejarme un tanto y ir a comprobar arriba qué tan lejano, o sea, qué tan grande es esto, hasta que en un momento determinado este error es muy grande, y bueno, entonces ahí ya no me conviene. Claro, con la recta. Pero ¿qué pasa si en vez de usar una recta, usamos una parábola? Que pase por este punto. La parábola
va a estar más empinada que la recta, o sea, tiene más elevación, porque tiene un término cuadrático que la está haciendo más grande. O sea que la parábola, con un poco de suerte, eligiendo los coeficientes adecuados, podría lograr que haga esto, y entonces la acercaría más, ¿ven? O sea que, en esta zona, para la recta el error es este, sí, pero para la parábola es este otro. Se achicó mucho. O sea, si pudiera encontrar una parábola que haga eso, podría extender el rango de precisión de la X. ¿Se dan cuenta? Ahora, si aún así, yéndome muy lejos, el error se vuelve a ser creciente para la parábola, tal vez, también con los coeficientes adecuados, podría encontrar una cúbica, y como la cúbica crece más rápido que la parábola, se va a acercar más todavía a la función, lo que me va a dar un mayor acercamiento o un margen más grande para alejarme con la X. Pero dentro de la zona donde la recta tenía una aproximación más o menos buena, la parábola y la cúbica van a aproximar mucho mejor. ¿Lo ven a eso? Sí. Bien. Entonces la idea, ¿cuál sería? Encontrar una función que sea polinómica de algún grado determinado, tal que la función en X sea aproximadamente igual. Vamos a poner así, a un coeficiente a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado, y si pudiera calcular, ir hasta un coeficiente enésimo, o sea, un polinomio de grado n, tal que me den una buena aproximación. El asunto sería calcular primero qué n necesito, porque tampoco es cuestión de poner n igual a 1000, porque después tengo que calcular. O sea que no es cuestión de subir el n porque sí, pues después hay que hacer las cuentas. Entonces, un n que sea no muy grande para que no tenga que hacer tantas cuentas, pero que aproxime muy bien dentro de la zona que yo necesito. Entonces, todo el problema sería encontrar primero ese n, y segundo, quiénes son los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, que hacen que el polinomio pase por acá por el medio. Porque si le pongo cualquier coeficiente, el polinomio puede ir por cualquier lado. Yo necesito que vaya por ahí. ¿Está clara la idea? Sí, profe. Bien, si este polinomio lo puedo encontrar, este polinomio lleva el nombre genérico de polinomio de Taylor. En el caso genérico como polinomio de Taylor, el asunto es cómo lo encuentro. ¿Mm? Ese es el asunto. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Acá, el valor de n, encontrar el valor óptimo para n, ese es un problema de cálculo numérico. Es una rama distinta. El problema de encontrar los coeficientes, ese es un problema de análisis matemático, que ese es el que vamos a ver nosotros. El otro es un problema de cálculo numérico. O sea, es otra materia. Nosotros vamos a ver los coeficientes. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrarlo? Entonces, la idea es la siguiente. Si resulta ser que yo encontré la fórmula de la linealización, entonces quiere decir que habría encontrado quiénes son los dos primeros coeficientes. Este y este otro. Porque este sería el valor de la función en A y este sería el valor de la derivada de la función en A y este sería el diferencial de X. O sea, lo que estoy pretendiendo es que si al polinomio de Taylor le elimino todos los coeficientes del cuadrado para arriba, o
sea que yo lo que voy a plantear es un polinomio. Paren que se hizo inestable. Lo que voy a plantear es un polinomio. ¿Eh? Se le trabó la voz un poco. Sí, se hizo inestable. Lo que pasa es que se traba primero y después veo que se trabó. O sea, yo lo que quiero, yo voy a partir para buscar este polinomio, lo que voy a partir es que si yo elimino del cuadrado para arriba, estos dos que me quedan acá concuerden, o sea, todos estos dos factores que quedan acá, concuerden con la fórmula del diferencial. Voy a partir de ahí para encontrar los coeficientes que siguen. Entonces, vamos a reescribir el polinomio de la siguiente manera. Tengo f de x aproximadamente igual. Si quiero que los dos primeros concuerden con la fórmula del diferencial, voy a tener f de x, perdón, f de a más la derivada en a multiplicada por el de x. Entonces va a seguir más el coeficiente a su 2, que ese ahora ya lo voy a tener que calcular, porque ya no lo conozco, que va a ser por dx al cuadrado, porque fíjense que ahora cambié y a esto lo llamé dx, más el coeficiente a sub 3, que ahora va a ser por dx al cubo. Bueno, y esto irá en adelante. Por allá al final será más, sería a sub n por dx a la n. Ahora, dx es x menos a. Por lo tanto, reescribiendo, esto me quedaría que f en x, bueno, f en x tiene que ser aproximadamente igual a f en a más f' en a por x menos a. Más, ahora sí, a sub 2 por x menos a al cuadrado más. Y ahí seguiría. Vamos a dejar acá en a sub 2 para no escribir tanto, y a medida que vayamos resolviendo vamos a ir agregando coeficientes. Ya saben ustedes que acá sigue a sub 3 por x menos a al cubo y así. Bien. Entonces ahí tendría la primera formulación del polinomio, donde si yo elimino todo esto para arriba, esto que está acá no es otro que la fórmula del diferencial. O sea, en el polinomio que busco, el a sub 0 y el a sub 1 concuerdan con f en a y f' en a. Ahora tengo que encontrar a sub 2. Bueno, para encontrar a sub 2 hay un método, el único método conocido, que es ir eliminando los coeficientes anteriores. Fíjense, ¿qué pasaría si yo derivara toda esta expresión? O sea, y haría la f' de x. Aproximadamente igual. Vamos a ver. Resulta que esto es una constante. Entonces se va a cancelar. Se va a hacer igual a 0. Y como esto es una lineal, me va a quedar f' en a. Más. Ahora, esta es una constante, así que va a quedar como está, pero este es un cuadrado, así que me va a quedar 2 por a sub 2 por x menos a. Más. El otro, que no está puesto acá, era a sub 3 por x menos a al cubo. Entonces el que sigue va a ser 3 por a sub 3 por x menos a al cuadrado, más y así. Y ahora eliminé el primer término. Sí, pero me quedó el segundo. Entonces, para eliminar este otro, voy a volver a derivar. Entonces, la f segunda va a ser aproximadamente igual. Ahora, fíjense en que este es lineal. Entonces me va a quedar 2 por a sub 2 por 1. Más. ¿Cómo me va a quedar? 3 por 2. No voy a escribir 6, voy a escribir 3 por 2 por una razón. Pero va a quedar
X menos A. Más. ¿Cómo sería el que queda como tercer término? Que era el que estaba en la original como A sub 4 por X menos A a la cuarta. La primera derivada habría dado 4A sub 4 por X menos A al cubo. Por lo tanto, la segunda va a dar 4 por 3 por A sub 4 por X menos A al cuadrado. Más, y así sucesivamente. Y entonces ahora me quedó acá el A sub 2 solo. Sí, pero perdón, acá faltó algo, chico. El A sub 3. Pero resulta que sí, pero me quedó todo esto que está acá atrás. ¿Qué hago con todo eso? Lo voy a eliminar tomando el límite de X que tiende a A de F segunda de X que se va a hacer igual a F segunda en A. Pero si tomo el límite de X que tiende a de acá, tengo que tomar también el límite de X que tiende a de este lado. Claro, pero como esto es X menos A, cuando X llega igual a A, este desaparece y así hasta el infinito. Y me queda solamente igual a 2A sub 2. Por lo tanto, el A sub 2 tiene que ser igual a F segunda en A sobre 2. Y ahí tengo calculado el primer coeficiente. Ahora voy a calcular el A sub 3. Para poder calcularlo he visto que este ahora se hizo constante. Entonces voy a tomar la tercera derivada. La tercera derivada en X va a ser aproximadamente igual. Este se cancela. Y este me queda como 3 por 2 por A sub 3 porque este es lineal. O sea, 3 por 2 por A sub 3 más. Este va a quedar 4 por 3 por 2 por A sub 4 por X menos A más y así hasta el infinito. Entonces ahora de nuevo, ¿cómo calculo el A sub 3? Tengo que eliminar todos estos términos. Entonces tomo el límite de X que tiende a A de F tercera de X, que es igual a F tercera en A, que es igual a 3 por 2 por A sub 3. Por lo tanto, porque los otros se cancelaron, el A sub 3 es igual a F tercera en A dividido de 3 factorial. Y ahora, sin hacer ninguna cuenta, ¿cuánto valdría, por deducción, el A sub 4? La derivada de la cuarta de A Sería F cuarta valuada en A sobre 4 factorial. 4 factorial. Y un término genérico A sub n, ¿cuánto sería? La derivada enésima valuada en A dividido de n factorial. N factorial. Por lo tanto, ahora escribimos una fórmula muy exacta de una función cualquiera, después vemos los ejemplos, que sería de la siguiente forma, aproximadamente igual. Siempre se pone el aproximadamente igual porque la única forma de garantizar que sea igual es irse al infinito. Pero nosotros no nos vamos al infinito, paramos en algún momento. La calculadora calcula bien con los 10 decimales, pero allá si tuviéramos 13, 14, 15, no, porque está hecha para calcular bien hasta ahí. Después ya lo cortan al polinomio, no lo siguen hasta el infinito. Entonces sería f en A más f' en A por x menos A más f segunda en A sobre 2 por x menos A al cuadrado más, voy a poner acá abajo, f tercera en A sobre 3 factorial. Fíjense que el 2 también lo podría, si quiero, escribir como factorial, pero es 2 por sí mismo, no tiene sentido. Por x menos A
elevado al cubo. Después sería más f cuarta en a sobre 4 factorial por x menos a la cuarta, y así voy hasta donde quiero. En otras palabras, este polinomio que está escrito acá me garantiza que puedo calcular la función que se me ocurra con cualquier número de decimales exactos, a condición de que, primero, tenga un n lo suficientemente alto como para garantizar que todos esos decimales son exactos. Y segundo, conozca cuánto vale la función y todas sus derivadas hasta ese valor de n en un punto próximo a donde quiero calcular. El hecho de conocer una función y todas sus derivadas hasta un cierto n en ese punto no es un problema, porque generalmente cuando se conoce el valor de una función en un punto, también se conoce el valor de sus derivadas. Es muy raro que no se conozca, sino. Por ejemplo, si uno conoce el valor del exponencial en un punto determinado, conoce el de sus infinitas derivadas, porque la derivada es siempre la misma. Por ejemplo, si conozco el valor del seno en algún lado, también conozco el de su derivada, porque su derivada es el coseno. Si conozco el seno, conozco el coseno. Y después su derivada va a ser de nuevo menos el seno, o sea que lo vuelvo a conocer. Es decir, como ven, el hecho de conocer las derivadas sucesivas de una función, siempre que la conozca la función original en un punto, no es ningún problema. Que eso se conoce. El problema es el número. Porque si yo necesito un n alto, las cuentas acá son muy grandes. Sobre todo el factorial. Porque el factorial es un número que empieza a crecer mucho. Al crecer mucho, empieza a ser muy pequeño todo esto, lo cual empieza a complicar el cálculo. Entonces, normalmente las calculadoras lo que hacen no es elegir un A, sino elegir un conjunto de A. Por ejemplo, si yo quisiera calcular una función determinada, póngale que haga esto la función, qué sé yo. En vez de elegir un valor de A y elegir un polinomio de un grado altísimo que más o menos acompaña la función en un intervalo ancho, lo que hago es elegir una aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, valores de A que yo le conozca a la función. Entonces, en vez de tener un solo polinomio, tendría un conjunto de polinomios que aproximan en un rango estrecho, pero es de un grado muy chiquito y aproxima con mucha aproximación, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. En vez de poner uno solo que aproxime todo, poner un montón. Esa es la idea. Entonces, de esa manera no necesito un polinomio de tan alto grado. Por ejemplo, vamos a sacar, ya lo habíamos escrito al principio, ahora lo vamos a calcular, el polinomio de Taylor de I igual seno de X. Vamos a utilizar como A el 0. Una aclaración. Los polinomios se llaman de Taylor en forma general. Cuando el valor de A es 0, también se los suele llamar polinomios de Maclaurin. Pero solo cuando A es 0, ¿eh? Si no, no. Entonces, veamos. La fórmula general es esta que está acá arriba, pero ahora A va a ser igual a 0. Por lo tanto, si A va a ser 0, vamos a reescribir el polinomio de Taylor como 1 de Maclaurin. Y entonces sería así. El seno de X sería aproximadamente igual. A sería
f en 0 más f' en 0 por x, porque sería x menos 0, no lo escribo, más f segunda en 0 por x al cuadrado sobre 2, más f tercera en 0 por x al cubo sobre 3 factorial más etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que hacer es calcular estos. Si la función original es el seno, entonces seno en 0, ¿cuánto vale? 0. La derivada es el coseno. Valuada en 0, vale 1. La derivada de este es menos el seno. Valuada en 0, de nuevo vale 0. La próxima derivada es menos el coseno. Valuada en 0, vale menos 1. Fíjense en que ahora vamos a volver a calcular. Esta sería la función original. Esta sería la primera derivada. Esta sería la segunda derivada. La tercera derivada. Ahora vamos a calcular la cuarta. La derivada de menos el coseno vuelve a ser el seno. Que evaluada en 0 vuelve a valer 0. Esta sería la cuarta derivada. Y luego sigue, se vuelve a repetir, ¿ven? El coseno en 0 vuelve a valer 1 y esta sería la quinta derivada y así. Fíjense que las derivadas pares, la primera, la función original, y las derivadas pares son 0. ¿Ven? Las únicas que son distintas de 0 son las derivadas impares y a su vez van con signos alternados. Pero como las derivadas impares son los valores de estos coeficientes, quiere decir entonces que este se anula, el de la cuarta se anula, y así, por lo tanto, el polinomio ¿a qué se reduce? El seno de x va a ser aproximadamente igual. El primero desapareció, o sea que va a quedar f' en 0 por x, más f tercera en 0 por x al cubo, más f quinta en 0 por x a la quinta. Vamos a escribir uno más. Esto es f quinta. F séptima, vamos a poner 7 ya directamente acá, en 0 por x a la 7. Y entonces, este iría dividido de nada, este va de 3 factorial, este va de 5 factorial, este va de 7 factorial y así. Y ahora, dado que esta vale 1, esta vale menos 1, esta vale 1 de nuevo y esta vuelve a valer menos 1, completamos el polinomio y decimos que el seno de x es aproximadamente igual a x menos 1 sobre 3 factorial de x al cubo, más 1 sobre 5 factorial de x a la quinta, menos 1 sobre 7 factorial de x a la séptima, más etcétera, etcétera. Ahí estaría la aproximación exacta del polinomio, del valor del seno, ¿ven? Profe, yo me quedé con algo cuando habló de las derivadas pares e impares. ¿Qué me decían? Ah, no, lo que decía es lo siguiente. El completo es este que está acá arriba. Pero acá están la original, la primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta y así. Pero resulta que de acuerdo a esta tabla, la original vale 0, porque la f en 0 es el seno en 0. ¿Quién es la f'? O sea, la derivada de esta. Bueno, pero la derivada del seno es el coseno. Valuada en 0, vale 1. Luego, la derivada del coseno sería menos el seno, pero esa sería esta. Sí, pero de nuevo, valuada en 0 vale 0. Es decir, que la original, la segunda, la cuarta, la sexta, todas esas valen 0. Mientras que la primera derivada, la tercera, la quinta,
todas esas valen 1 con signos alternados. Entonces, en el polinomio, la original y las derivadas pares valen 0. Y las derivadas impares valen 1 menos 1, 1 menos 1 y así. Como las derivadas pares valen 0, las elimino. Y me quedan solamente las impares. Esta vale 1, esta vale menos 1, esta vale 1, esta vale menos 1. Entonces las escribo. Y ahí tengo el polinomio. ¿Ven? Claro, como valen 0, chao, las eliminás, es verdad. Ah, claro, las eliminé. Pero no, ¿para qué las voy a andar? No, no voy a estar poniendo 0 por x al cuadrado. Las eliminé. Directamente. Si lo graficáramos, ya una vez lo habíamos hecho, lo vamos a hacer de nuevo. A ver dónde andan. Acá. Sería... Bueno, si lo graficáramos, ahí tengo un gráfico chiquito. Vamos a poner una función. Bueno, por un lado voy a escribir el seno de x. O sea, acá, ahí estaría el seno, ¿ven? Entonces ahora voy a poner el primer término. O sea, voy a eliminar todos los términos para arriba. Me voy a quedar solamente con este. Entonces voy a hacer una nueva ecuación que va a ser directamente x. Y ahí tendría la primera aproximación del seno. Recuerden que estos números no están en grados, están en radianes. La máquina de prepo ya puso radianes, acá no pone grados. Entonces ahí tengo la primera aproximación, que sería este que está acá. Ahora le voy a agregar un término más. El 1 sobre 3 factorial, bueno, tengo que escribir 6 directamente por x al cubo. Entonces una nueva ecuación va a ser x menos 1 dividido 6 por x elevado al cubo. Ahí estaría, ¿ven? Ahí apareció la otra. O sea, este más este. Ahora, voy a agregar una más. Este ahora 5 factorial es 120, x a la quinta. Ahí la tengo que agregar como va. O sea, una nueva ecuación sería x menos 1 dividido 6 por x. Bueno, podría haber copiado y pegado. Más 1 dividido 120 por x elevado a la quinta. Y ahí apareció el nuevo. ¿Ven cómo va aproximando? ¿Ven cómo se le va pegando al seno? ¿Se dan cuenta? A medida que le voy agregando términos, ¿ven cómo se va pegando? Cada vez Sí, se pega más. espectacular. ¿Eh? Se ve bien, se ve bien. O sea, pero nunca va a ser igual. Quedamos de acuerdo. No, nunca. Siempre va a haber un pequeño error, pero cada vez el rango es más ancho. Pero claro, fíjense lo que pasa. Uno dice, sí, pero este polinomio que está acá de grado quinto, yo tengo que elevar a la quinta y dividir por 120. Ese es un cálculo pesado. Está bien. Fíjense en que el último, que es este acá, prácticamente llegó hasta los 90 grados, miren. Miren cómo se le aproxima. Prácticamente llegó a los 90. Claro, pero a costa de hacer una potencia quinta. Entonces, si yo hubiera calculado otro valor, por ejemplo, veamos, yo acá usé A igual a 0. ¿Cuál es el valor más próximo de A que conozco para el seno? 30 grados. Para 30 grados le conozco el valor exacto al seno y también al coseno. Por lo tanto, podría haber utilizado 30 grados como un A, es decir, haber hecho una aproximación del seno, pero no en 0, sino en 30. Entonces hubiera sacado un polinomio que, si digamos que 30 grados anda por ahí, se le aproxime en esa parte. Entonces, utilizar solamente, por ejemplo, este que está acá, vamos a sacar este y vamos a sacar este otro. Utilizar, por ejemplo, solamente el de grado cúbico para aproximar en esta zona. ¿Ven? Y utilizar otro que aproxime de aquí para arriba.
Entonces, con dos polinomios de grado cúbico, prácticamente cubro los 90 grados. Y un poquito más. Y no tengo que ir hasta uno de grado quinto. ¿Se dan cuenta? ¿Ven cómo es cómo es? Sí, sí. Si O no, sea, bueno. Si me- sería nuestro A ¿Eh? conocido, nuestro X. Bueno, ¿Cómo dice? haciendo la analogía con la ecuación sería nuestro A, el 30 grados. Claro, el A, ahora el nuevo A sería 30 grados. Ojo que hay que ponerlo en radianes, ¿no? O sea, Claro, primero sí. hay que pasar 30 grados a radianes y después hacer las cuentas. Y entonces lograría otro polinomio que aproxima mejor. Y digamos, sería más chiquito. Después tendría otro en 45, tiene otro en 60, que esos son todos valores conocidos del seno. Si de esta misma, yo quisiera calcular ahora el polinomio del coseno con A igual a 0, no tendría que volver a hacer todos los cálculos de nuevo, porque parto de la siguiente base. Si este polinomio que está acá aproxima al seno, y dado que el coseno es la derivada del seno, entonces razono que este polinomio derivado debería aproximar al coseno. Por lo tanto, si lo derivo, puedo sacar rápidamente el del coseno de la siguiente manera. La derivada de x, ¿cuánto vale? 1. Menos. 3 factoriales, 3 por 2. Cuando derive te baja el 3. Por lo tanto, me queda menos 1/2 de x al cuadrado. Más 5 factoriales, 5 por 4 por 3 por 2. Cuando derive x a la quinta, baja el 5. Cancela el 5 y me queda ¿qué? 4 factorial por x a la cuarta. El otro va a ser 6 factorial por x a la sexta. Más y así. Y ahí estaría el del coseno. Y si quisiera sacar el de la tangente, bueno, ahí sería un poco más complicado, pero podría ser este polinomio dividido de este otro. Claro, sí va a haber un problema. Mientras más términos quiera del de la tangente, más términos le voy a tener que poner al dividendo y al divisor. Por lo tanto, va a ser medio pesado hacer la división. Una máquina que trabaje simbólicamente la hace fácil, o sea que no hay que andar con mucha vuelta. Pero si lo hago a mano, sí, voy a tener que poner una hoja paisada porque la división es larga. Pero siempre va a ser más corta que sacar las derivadas de la tangente, porque las derivadas de la tangente, recuerden, son complicadas. La primera derivada nomás ya es 1 más la tangente al cuadrado, la segunda derivada ya se complica. Entonces, sacar las derivadas es pesado. Después evaluarlas no. Después evaluarlas es fácil. El problema es calcularlas. ¿Estamos? Bueno, esta sería la otra aplicación de las derivadas. Después quedarían ya la clase que viene, ya vamos a ver los máximos, los mínimos, todo ese tipo de cosas. Y aquí ya con esto dejaríamos hoy. ¿Estamos? Muy bien, hay polinomios de Taylor entonces para el seno y para el coseno, acá en este caso. Acá calculamos uno para el seno y uno para... No, pero hay para todo. Seno, coseno, para tangente, para logaritmos, para exponenciales, para todo hay polinomios. Lo que pasa es que hay que armarlo en cada caso. ¡Guau! Te volvés loco, te volvés mono. Está bien, pero una vez que está armado ya está. Una vez que armó uno, ya está. No lo necesita más. Además, no hace falta, lo busque en Google directamente. Ponga en Google el polinomio de Taylor, qué sé yo, del coseno y se lo va a dar enseguida. O de la exponencial y se lo va a dar enseguida. No hay que andar rompiéndose tampoco mucho la cabeza. Lo que pasa es que sí lo tengo que conocer, porque cuando lo tenga que programar, lo tengo que conocer. Está bien, uno dice, la calculadora lo trae. Sí, la calculadora lo trae, pero una computadora no lo trae.
Si yo lo tengo que, a menos que tenga yo un programa de cálculo, si lo tengo que programar, lo tengo que conocer al polinomio, si no, ¿cómo hago? Si quiere diseñar un programa que calcule, ¿de dónde va a sacar la máquina? Lo trae incorporado al polinomio. ¿Lo necesita de algún lado? Es cierto que la unidad aritmética trae el seno, el coseno, pero lo calculan con 2 o 3 decimales nomás. La computadora, la unidad aritmética calcula con pocos decimales. Si usted lo necesita con muchos decimales, tiene que programarlo usted. Y ahí lo tiene que conocer sí o sí. Muy bien. Bueno, dejamos acá entonces. Si no hay ninguna pregunta, Chao, profe, gracias por la clase. bueno, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao. Chao.